Iniciamos el análisis del libro de Esdras, un texto que documenta la reconstrucción de la comunidad judía después del exilio babilónico. Efectivamente. Y lo que vemos es una estructura muy clara, como en dos fases operativas. Sí, primero una reconstrucción, digamos, material y luego una legal y espiritual. Eso es. Para situarnos, el contexto es el Imperio Persa. Correcto. Y el punto de partida es el edicto del rey Ciro el Grande, sobre el 538 a.C. Pero es fundamental entender que esto no es un simple acto de benevolencia. No, para nada. Era política pragmática persa. Y de hecho tenemos pruebas externas. Principalmente el cilindro de Ciro. Es un artefacto de la época que confirma esta política imperial de repatriación. O sea, la lógica era, un pueblo contento en su tierra es un pueblo leal. Exacto. Pura estrategia de gestión imperial, no un gesto humanitario. Vale. Con ese permiso arranca la primera fase. Capítulos del 1 al 6. El objetivo, reconstruir el templo de Jerusalén. Sí, con un liderazgo doble. Zorobabel, del linaje real, y Josué, el sumo sacerdote, poder político y religioso. Pero el proyecto se encuentra con una oposición durísima. Durísima, de los pueblos ya asentados allí, que consiguen de hecho paralizar la construcción durante años. ¿Y entonces qué desbloquea la situación? Pues, a ver, hicieron falta dos intervenciones, una interna y otra externa. La interna imagino que es la de los profetas. Sí, Ageo y Zacarías. Su mensaje es un revulsivo. Vienen a decir, estáis en vuestras casas mientras la casa de Dios está en ruinas. Reactivan la moral de la comunidad. ¿Y la externa? De nuevo, imperial. Precisamente, se investiga, se confirma el edicto original de Ciro y el nuevo rey Darío I no solo lo ratifica, sino que ordena financiar la obra con fondos imperiales. Con ese doble impulso político y profético se termina el templo. Hacia el 516 a.C., sí. Vale, para esa fecha ya tienen el hardware, por así decirlo, el centro físico del culto. Exacto. Pero el libro nos deja claro que con eso no bastaba. De hecho, la narrativa da un salto temporal enorme. De casi 60 años. Y cuando se retoma, en los capítulos del 7 al 10, el paradigma es totalmente diferente. El protagonista ya no es un constructor. No, es Esdras, un escriba, un erudito. Su herramienta no es el ladrillo, es la Torá, la ley. Aquí vemos nacer un nuevo tipo de liderazgo, uno basado en la autoridad del texto. Y Esdras llega con el patrocinio de otro rey persa, Artajerjes, y se encuentra con lo que él ve como una crisis existencial. Los matrimonios mixtos. ¿Por qué era un problema de esa magnitud? Bueno, desde la perspectiva de Esdras es una catástrofe teológica. Descubre que muchos líderes y gente del pueblo se han casado con mujeres de pueblos vecinos. Y para él eso es repetir el error que causó el exilio. Exactamente. La asimilación, la mezcla con otras culturas y por tanto con sus dioses. Lo ve como una amenaza directa a la supervivencia de la identidad que se intenta restaurar. Una vulneración del pacto. Sí. Por eso su reacción es tan visceral y la solución que se impone es radical. Exige disolver esos matrimonios Y separarse no solo de las esposas, sino también de los hijos nacidos de esas uniones. una medida drástica. El texto lo justifica como supervivencia comunitaria, ¿no? Para evitar la disolución religiosa y cultural. Para Esdras, la pureza de la comunidad era la condición para sobrevivir. Entonces, para resumir el análisis, tenemos una narrativa en dos actos muy claros. Primero, recuperar el centro físico, el templo. Gestionando la relación con el poder imperial, sí. Y segundo, definir el software de la comunidad a través de la ley. Esa es la estructura. Y nos deja sobre la mesa una tensión fundamental, que va más allá de su contexto histórico. Al dilema sobre cómo se reconstruye una identidad. Exacto. El libro expone ese conflicto entre la necesidad de trazar fronteras claras para preservar una comunidad y el coste humano, a veces terrible, de esas decisiones. La pregunta que queda flotando es, ¿dónde está el límite? Sí, ¿cuál es el límite legítimo de la autoprotección de un grupo? ¿Y qué se sacrifica en ese proceso de reconstrucción?